las malas se aprende que ser bueno no hace que te amen, sino que te usen. Esta es una frase del libro El problema de ser demasiado bueno de Xavi Guix, mi invitado de hoy. Es un tema que nunca habíamos tocado, pero creo que mucha gente se va a sentir identificada por sentir esa presión de tener que portarse bien para que nos acepten o lidiar con el miedo a decepcionar y otros comportamientos que nos llevan a poner constantemente las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Empezaremos hablando de lo que Xavi llama mala bondad y sus pilares, como la obediencia, la angustia de no ser bueno o la ira contenida. Profundizaremos en los problemas de ser demasiado buenos y cómo empezar a abandonar esta identidad, a que te importe menos lo que piensen los demás, a poner límites y, en definitiva, que nuestra bondad no nos cueste nuestra autenticidad. Antes de pasar a esta interesante charla aquí en Radio Fitness Revolucionario, quiero mencionar a los dos patrocinadores de este podcast, que son WeBotanics y Coffee Café. WeBotanics empezó ofreciendo aceite de CBD de calidad, pero fueron expandiendo después sus líneas de productos y recientemente han sacado varios colágenos hidrolizados combinados con otros compuestos para la piel y articulaciones. Esta es su línea Marinecol. Tienen también su línea Calmia Día y Calmia Noche para reducir el cortisol y facilitar el descanso, un triple magnesio y mucho más. Y Coffee Café, por su parte, ofrece café de especialidad que no solo saben mejor que los cafés típicos, sino que es más rico en polifenoles beneficiosos para la salud. Y recientemente han incorporado una línea de infusiones y tés, algunos sin cafeína, como el Rooibos. Y mi recomendación para empezar sería el pack de degustación, que te permite probar 5 cafés distintos de 5 zonas del mundo. Podéis echar un vistazo en las webs de ambos, webotanics.com y coffeecafe.com. Deletreo es koficafe.com y con el código FR10 tendréis un descuento del 10% en todas vuestras compras. Y ahora sí, hablemos de los peligros de ser demasiado buenos con Xavi Guix. Bienvenido al podcast, Xavi, ¿cómo estás? Gracias, pues aquí estamos, Marcos, dispuestos a tener una buena conversación. Muy bien, además una conversación sobre algo que nunca había tocado aquí en el podcast y creo que muchas personas se van a sentir identificadas. Claro que sí. Y por ejemplo, dices en el libro, a las malas se aprende que ser bueno no hace que te amen, sino que te usen. Explica, por favor, esta idea y a qué se refiere el concepto de mala bondad. Es una idea dolorosa, digamos, que es que en algún momento de tu vida, sobre todo aquellas personas que han sido demasiado buenas, que han practicado la mala bondad, como dice mi amigo Bolinches, siempre haciendo todo por los demás, que luego, cuando se hace mayor, en algún momento de su vida se va a dar cuenta, es decir, pero ¿de qué ha servido que yo lo haya hecho todo por los demás? ¿De qué ha servido que yo lo haya vivido todo entregándome, complaciendo, haciendo todo por los demás? Pues no ha servido para mucho, porque en realidad, a la hora de la verdad, me he dado cuenta de que me han usado más que no me han querido, ¿no? Entonces, esa triste realidad es la que a veces pues, uno llega y que le desespera un poquito. Pero bueno, también sirve para que uno abra los ojos y para que a partir de ese momento se dé cuenta de que su vida tiene que basarse en sí mismo y no en otro, ni en los demás, sino en uno mismo. Pero bueno, cuando estudiamos un poco psicológicamente este patrón, nos damos cuenta de que muchas personas han crecido desde dos paradigmas muy claros, ¿no? Un paradigma es el paradigma del deber, todo lo que hay que hacer por deber, y el otro paradigma es vivir un poco siempre según los demás. Entonces, cuando uno de pequeñito lo han comprado mucho con los demás, ha crecido mucho comparándose con los demás, entonces se da cuenta de que efectivamente su vida está marcada por un esquema que es anteponer lo que los demás esperan, lo que los demás quieren, en lugar de anteponerse uno a sí mismo. Entonces, pues bueno, esto lo arrastra uno desde pequeñito y por supuesto, pues claro, ha crecido así, hasta que descubre que eso es un esquema de su pasado, un esquema de cómo ha visto y ha entendido la vida, que ha sido de algún modo distorsionado. Entonces, a partir de ahí, uno debe empezar, aunque sea de mayor, incluso de muy mayor, debe empezar a hacer el recorrido de vuelta a casa. Después te preguntaré cómo empezar a hacer ese camino de vuelta, pero quería seguir profundizando antes en el origen de esa mala bondad. Y, por ejemplo, en el libro mencionas raíces como la obediencia, el mandato de portarse bien, la angustia de no ser bueno, la ira contenida. ¿Cuál te encuentras con más frecuencia en consulta y en qué se traduce eso en la práctica? Claro, yo creo que el primero de todos es el más claro, el más marcado, que es la obediencia, ¿no? Pero la obediencia significa el mandato de tener que ser bueno porque es tu deber.
Entonces, entra aquí la cuestión fundamental para entender el niño bueno, la niña buena, o para entender este esquema que llamamos la mala bondad, ¿no? Y es el sentido del deber. ¿A quién me debo? Esa es la pregunta. ¿A quién me debo? Entonces, uno ha aprendido desde pequeñito que tiene que obedecer. Oye, tienes que obedecer. Para ser bueno, para ser como Dios manda, para que te queramos, tienes que ser bueno. Y ser bueno en este caso es igual a tienes que cumplir con lo que se espera de ti. Por lo tanto, estás basado siempre en un deber. Y ese deber viene marcado por el deber divino, las leyes divinas, lo que Dios Padre quiere de ti, o puede ser por las morales, tienes que ser una buena persona, portarte bien, o por las leyes legales. Oye, pues uno tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir, por tanto tiene que obedecer las órdenes que le llegan desde todo lo que es legal. Por lo tanto, uno acaba obedeciendo, obedece a Dios Padre, obedece a su padre, obedece a su madre, obedece a sus amigos, obedece a lo que se espera de ti. Entonces, uno va marcado por las leyes del deber. Pues fíjate que hay un famoso, una serie muy conocida por todo el mundo, casi, yo creo que por la mayoría de la gente, que es Juego de Tronos. Y en el final de Juego de Tronos, la conversación que tienen los dos protagonistas, para no entrar en detalles, uno le dice al otro, ¿sabes? El deber mata el amor. Y el otro le responde, el amor mata el deber. Es decir, de algún modo, es un resumen, creo que hermoso, simbólico, pero muy claro sobre este tema. Al final, el deber mata el amor, que significa no puedes ser tú mismo. Aquello que tú quieres, aquello que tú deseas, aquello que tú amas, acaba siendo sometido al deber. Y eso es porque uno tiene una conciencia moral muy potente, muy fuerte, ha sido educado desde ahí. Y en cambio, el amor acaba matando el deber, significa cuando uno ya entonces entiende que es el amor a sí mismo, pero el amor a sí mismo entendido como el tenerte en cuenta. No es un amor narcisista, no es un amor egoísta, sino es simplemente el incluirte a ti en la experiencia, formar parte de lo que tú puedes dar, porque no puedes dar lo que no eres. Entonces, pues tienes que ser. Entonces, solo puedes ser tú mismo. Entonces, ese ser tú mismo es el que de algún modo se antepone o es lo que uno se debe a sí mismo. ¿Qué es el primer deber? El primer deber que tengo conmigo mismo. Exacto, no es excluir el deber con los demás, sino incluir también el deber con uno mismo, ¿no? ¿Y qué problemas afrontan las personas que son demasiado buenas? ¿Cómo les afecta en su día a día? Bueno, sobre todo a nivel relacional es donde se encuentran con la situación más conocida, que es, por un lado, el deber de ser complaciente y, por otro lado, eso mismo les crea el no saber poner límites. Entonces, la gran dificultad para esas personas siempre es ¿dónde pongo el límite? ¿Dónde está lo que debo hacer y lo que no? ¿Dónde está lo que es para mí y lo que es del otro? Entonces, ahí es donde vienen las dificultades. Porque ser uno mismo y serlo con los demás probablemente es el ejercicio más complicado de esta vida. Entonces, ¿dónde está el límite? Entonces, ese poner límites es la gran dificultad que tienen estas personas. Luego, sufren, precisamente por todo lo anterior que he dicho, sufren de una cierta tendencia a ser rígidas consigo mismas, porque no pueden dejar de actuar de ese modo. Fíjate que uno de los instrumentos básicos de las bases de la mala bondad es precisamente la imposibilidad de dejar de ser bueno. Entonces, esa imposibilidad es por rigidez. No es porque no puedas, es porque crees que no puedes, porque esa propia rigidez hace que no te permitas actuar de otra manera, tenerte en cuenta más a ti, hacer lo que tú deseas. No puedes, porque el mandato de cumplir, el mandato de servir, el mandato de complacer, se ponen por encima, ¿no? Entonces esas personas tienen mucha rigidez consigo mismas y luego tienen una tendencia a angustiarse anticipadamente, precisamente por no fallar, por no equivocarse, por no hacerlo mal.
entonces anteponen precisamente una angustia que es la angustia de anticipar lo que puede ir mal. Por miedo también a decepcionar a los demás, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso es una forma de control sobre uno mismo con tal de no quedar mal, no equivocarse. Entonces, no les gustan las cosas improvisadas, no les gustan las sorpresas, quieren tenerlo todo un poco controlado. En este sentido, tienden mucho al neuroticismo, ¿no? Entonces, eso que te estoy diciendo son bases neuróticas, la rigidez, la angustia anticipatoria y otra cosa que es no solo perjudicarse a sí misma, que esto ya lo hemos visto, sino además la dificultad de tener conflictos. O sea, rehuyen el conflicto, no soportan el conflicto. Estar mal con alguien, sentirse que decepcionan, sentirse que van a crear como un mal rollo con alguien, no lo soportan. Entonces, de ahí la imposibilidad de dejar de ser buenas. Uh-huh. ¿Y cuánto de esto crees que es genético? O sea, mencionas, por ejemplo, el neuroticismo, que es uno de los Big Five, ¿no? De los 5 grandes rasgos de la personalidad, que tiene un alto componente hereditario, pero en el caso concreto de la obediencia, ¿cuánto crees que influye la genética y cuánto la crianza que recibimos, ¿no? ¿Cómo puede contribuir esos primeros años a que se desarrolle esta obediencia poco sana? Bueno, el rasgo de obediencia probablemente no es que... Bueno, se puede heredar, obviamente, como información, no sé si contenida en los genes, pero sí contenida en la información del núcleo familiar. Por lo tanto, uno recibe información de papá, de mamá, pero también recibe información de sus ancestros y recibe información de la rama familiar. Por lo tanto, a lo mejor no lo he recibido de papá y mamá, pero sí lo he recibido de otras personas del hilo familiar, del que has recibido información y probablemente también has recibido información de lo que llamamos como los códigos propios de la humanidad. Es decir, que hay ciertas estructuras a las que todos tendimos cuando vamos en busca del amor, de sentirnos queridos por los demás. Entonces, ahí hay ciertos patrones que llamamos arquetipos porque a lo largo de la historia se han ido desarrollando en el ser humano. Por lo tanto, uno de esos arquetipos probablemente lo entenderíamos como, o lo llamamos el niño bueno, entendido como niño-niña, de que son esas personas que son cumplidoras y que tienen ese rasgo no solo de obediencia, sino ese rasgo de orden. Entonces, fíjate que podemos ver un chico, un niño, que no llega a los 3 años, que tampoco ha tenido un modelaje por parte de los padres, sino que ya desde pequeñito tiende a ser un niño muy ordenado. Y ves que todo lo guarda, que todo lo ordena y que ya en el párvulo, cuando va a lo parvulario, cuando va a su educación infantil, ya tiene una tendencia a ser dócil y ser amable con las personas que lo cuidan. Y en cambio en casa ser un poco más tirano. Entonces, ves, ya tan pequeña edad y ya mantiene rasgos diferenciados. Por lo tanto, es cierto que hay mucho de modelaje en la familia, pero también hay cosas que uno ya trae como modelos, como de algún modo códigos que van con uno y que cuando viene a la vida lo único que hace es desarrollarlos, ¿no? Entonces la familia a veces tiene que intervenir no para que obedezca, sino a veces para que desobedezca, para que no sea tan bueno, para que sea un poco, que se permita también no hacer las cosas tan bien, que si salen mal no pasa nada, que si no lo haces correcto tampoco pasa nada, porque ya les ven los padres que tienen unos rasgos de perfección. Por lo tanto, ahí el discurso nature nutrure, qué es natural, qué es de la cultura, ahí estamos siempre entre un 50%, un 40%, no importa, pero sí sabemos que arrastramos cosas que ya llevamos y otras se van a desarrollar según la enseñanza que uno tenga. Exacto. Y tampoco estamos diciendo que la obediencia sea mala, obviamente, ¿no? Hay una obediencia sana, claro, que es necesaria para la convivencia básica, para trabajar en equipo. Es de adaptación. Fíjate tú que de nacimiento ya vemos 3 particularidades que se manifiestan muy claramente ya en los niños recién nacidos. Una es la tendencia a la adaptación. Pues hay niños que, oye, todo el mundo los coge y se adaptan enseguida, ríen a todo el mundo, enseguida se adaptan a cualquier marco. Luego ves a niños que son ansiosos
Entonces, si los coges cuando no quieren, ya protestan. Si les das de comer cuando no quieren, ya muerden. Es decir, no, ya muestran una actitud de tener que hacer las cosas cuando a ellos les va bien. Y hay una tercera actitud que son los niños retraídos o inhibidos, ¿no? Que ves que se quedan así como no sabes si van a entrar en lloro o van a entrar en alegría. Es decir, necesitan como un tiempo de procesamiento. Y esas personas luego de mayores son cerradas, inhibidas, introvertidas. O sea que más o menos hay una cierta tendencia que ya no la arrastramos desde pequeñitos. Y eso se va a ir consolidando de una manera u otra según el medio en el que te encuentres. Y si nos ponemos en el caso de padres y madres, ¿no? ¿Cómo se hace para que sus hijos sean obedientes, o sea, se comporten bien, pero no caigan con el tiempo en esa mala bondad, ¿no? O sea, decías, por ejemplo, que si ven que su hijo es muy perfeccionista, pues que le expliquen que no pasa nada por equivocarse, que es parte del aprendizaje. Sí. ¿Qué más podemos recomendar para lograr ese equilibrio, ¿no? Que no sean tampoco rebeldes, por supuesto, que sería como el problema opuesto, Claro. pero que tampoco sean muy sumisos a la voluntad de los demás. Bueno, ya en general es bueno recordar la necesidad de que el niño sea acompañado. Hoy hay una tendencia, que creo que es una tendencia consciente, a tratar a los niños desde el punto de vista del acompañamiento no directivo, digamos, no inducirlos, no moldearlos, sino acompañarlos de una forma no demasiado directiva. ¿Y eso qué significa? Permitir que el niño exprese. Entonces, un niño que expresa ese perfeccionismo, ese orden, bueno, pues no hay que castigarlo por eso, ni decirle que eso está mal, sino simplemente eso hay que acompañarlo, pero también darle posibilidades de que experimente también otras cosas, como el caos, y ver cómo vive el caos. A lo mejor lo vive muy mal. El niño sufre el caos o sufre el desorden. Entonces, bueno, permitirle que tenga experiencias de desorden y ver cómo lo va gestionando. Permitirle experiencias también de que vea en el modelo familiar que cuando las cosas no van bien no pasa nada. Y también apoyar al niño desde el punto de vista, por ejemplo, de irle preguntando que el modelo de referencia no sea tanto el externo como, pero tú qué quieres, pero a ti qué te gusta. Pero bueno, no hace falta que hagamos lo que nosotros te decimos. ¿Tú qué quieres? Entonces, a medida que le vas preguntando, le vas dando opción a que se manifieste en su deseo, que explore un poco en lo que le gusta, entonces le estamos dando oportunidad de que pueda manifestarse en lo que él quiere y no tanto en la obediencia a lo que quieren los demás, ¿no? Pero repito, son marcos con lo que ya traemos y son muy difíciles de cambiar, ¿eh? Solo son en todo caso moldeables en este sentido, regulables, matizables, intentar que no se convierta en un modelo rígido, que pueda abrirse a otras posibilidades, pero el marco de referencia es muy difícil de cambiar. Sinceramente. Claro, hay una carga genética aprendida que es muy fuerte, pero que sí podemos después ir regulando, aunque sea un poco, ¿no? Me interesa también la relación entre la mala bondad y la autoestima. Y, por ejemplo, mencionabas que si no hay bondad con uno mismo, hay mala bondad. ¿Cómo podemos empezar a tener esa autobondad o autorrespeto para no ser tan obedientes o tan complacientes con los deseos y las exigencias de otras personas? Mira, hay que empezar por escucharse a uno mismo. Por eso te decía, es muy importante que veamos que el marco de referencia no es exterior, sino que el marco de referencia debe ser interior. Y eso es un aprendizaje quizás. ¿Por qué eso? Porque te has adaptado mucho, porque has sido complaciente, porque has entendido que tienes que obedecer. Entonces, eso significa cuidado porque te estás desconectando de ti y estás teniendo como marco de referencia a los demás. Entonces, si el marco de referencia son los demás, van a ocurrir cosas que no van a ir bien. Una de esas cosas es que a lo mejor vas a entrar en una dinámica de mucha obediencia. Otra cosa que también va a ocurrir es que quizás te pases la vida queriendo resolver los problemas de los demás. O quieras convertirte en una persona necesaria para los demás. O que quieras complacer tanto y crearte tantas expectativas sobre los demás que te vas a llevar disgustos continuamente. Por lo tanto, hay un momento que uno tiene que decir, a ver, ¿mi marco de referencia son los demás o soy yo? Entonces, si el marco de referencia han sido los demás y ahora me he dado cuenta que debo ser yo, debo de empezar por lo más simple. Y lo más simple
es como los niños, pues me acerco a lo que me gusta y me alejo de lo que no me gusta. Pues voy teniendo un criterio cada vez más claro sobre qué quiero y qué no quiero, al menos sobre lo que no quiero. Y ante lo que no quiero y ante los marcos de referencia me gusta, no me gusta, que son marcos muy sencillos pero muy básicos, por ahí debo empezar a elaborar mi brújula interior, que es tomar como referencia mis sentimientos, mis emociones, lo que yo prefiero, lo que no prefiero, poner límites a lo que no quiero, saber un poco definirme a mí mismo y definirme desde lo que quiero y definirme desde lo que no quiero. Y cuando uno ya empieza a definirse y empieza a tomar como marco de referencia a sí mismo, entonces se da cuenta que su vida ya va tomando como referencia su interioridad. Entonces, lo contrario de interior no es exterior, porque una vida humana es una vida que está hecha de lo de dentro y lo de fuera. Es decir, todo me constituye. Vivimos en entornos sociales, vivimos en sociedades concretas, tenemos marcos familiares de referencia, tenemos unas amistades y una gente que queremos, que es nuestro marco de referencia. Eso está en nuestro exterior. Pero eso tenemos que incluirlo en nuestra interioridad. Lo contrario de interior es lo superficial. Entonces, no tenemos que caer en la superficialidad, sino tenemos que acercarnos a comprender que el marco de referencia en nuestra vida está hecho de interioridad y de exterioridad, y que uno y lo otro van a estar conjugándose continuamente. Pero ante eso voy a tener que tomar decisiones. Y el campo de decisión ya no es exterior, sino tiene que ser interior. Decido por lo que yo considero, por lo que yo decido que debe ser. Y siempre teniéndome en cuenta a mí. Por lo tanto, esos son los marcos de trabajo para las personas que tienen que volver un poco a casa. Y para eso tenemos que empezar a valorar nuestra propia mirada más que la mirada de los demás, ¿no? Pero claro, cuando intentas empezar a hacer ese viaje después de años, de décadas, diciendo que sí a todo para no defraudar a los demás, pues no es fácil, ¿no? Empezar a decir que no, decidirse a poner límites. ¿Cómo nos aconsejas empezar a hacer esto? Bueno, lo primero lo que acabamos de decir. Poner límites cuando somos mayores es una cosa un poco, a ver cómo decirlo, que le pongas límites a un niño es normal. Que le digas que no hagas eso, no toques, no tal, eso es normal. En cambio, a una persona mayor no le vamos diciendo lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer. Tanto una persona mayor debe encontrarse con mis límites, más que yo imponerlos o marcarlos. Entonces, ¿con qué se encuentra uno? Con mi propia definición, con mi propio yo que decide. Oye, no quiero, no me gusta, mira, yo prefiero estas cosas que estas otras, mira, a mí no me gusta salir de noche, mira, yo prefiero tal y cual. Oye, pues respétame, yo me respeto y respétame, no tienes que hacer otra cosa, simplemente eso. Pero para llegar ahí, primero uno tiene que definirse. ¿Qué ocurre? Tanto el niño bueno o las personas que en este sentido les sabe mal decepcionar a los demás, no corresponderles, se indefinen. Y se indefinen a través de dos cosas, básicamente. Una es el me sabe mal. El famoso me sabe mal. Bueno, es que me sabe mal por el otro, es que ya se había hecho una ilusión, me sabe mal desilusionarlo. Bueno, pues me sabe mal. Y dos, cuando me divido entre una parte de mí que quiere y otra parte de mí que no quiere. Es que hay una parte de mí y otra parte de mí. Es que por un lado quiero, por otro lado no quiero. Es que hay una parte de... Entonces, cuando tú estás indefinido porque estás dividido, vendrán siempre los demás a acabarte de definir. Porque si no tienes las cosas claras, no te preocupes, yo te las aclaro. Si no sabes qué hacer, no te preocupes, yo te digo qué puedes hacer, yo te doy una posibilidad. Entonces, hay que salir de esos marcos de referencia porque no ayudan. Oye, defínete, ¿eh? O no te hagas cargo de los demás, porque el me sabe mal acaba significando me hago cargo de ti, me hago cargo de tu disgusto, me hago cargo de tu decepción, me hago cargo de lo que a ti pues ahora te sienta mal, me hago cargo y me fastidio yo. Oye, pues no, oye, cada uno que aguante su vela, ¿no? Cada barco que aguante su vela. Pues eso es lo mismo. Cada uno tiene que sostener pues su propia realidad.
Ujú. Y para lograr eso, pues hay que comunicarse con asertividad, ¿no? Y en el libro das varios consejos para lograrlo, pero ¿cómo se consigue esto en la práctica? ¿Cómo lo trabajas en consulta, ¿no? En el caso de alguien, siguiendo el ejemplo que dabas antes, pues que le cuesta decir que no si le invitan a salir por la noche a un evento, que no le apetece realmente, pero no quiere defraudar o quedar mal, ¿cómo empezaríamos? Claro, lo primero que tienes que valorar es el contexto y la relación. Porque a lo mejor resulta que por el contexto, oye, es que es la fiesta final de curso de toda la empresa. Oye, es que vamos, es que no falla nadie. Hombre, no fastidies. Entonces, bueno, uno entiende, entiendo que es la situación, entiendo que el momento, que la referencia, lo entiendo. O la relación, mira, es un momento que quizás para favorecer que tengamos... Que volvamos a recuperar, a lo mejor hemos tenido un mal rollo, oye, pues valoro que esto pueda ser un lugar donde podamos recomponer la relación. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta el contexto y la relación. Y teniendo en cuenta eso, también tiene que tenerse en cuenta a sí mismo. Bueno, a mí pues salir por la noche no me gusta, oye, a mí ir a lugares donde hay mucha gente no me va. Entonces, ahí yo valoro hasta qué punto es para mí importante, aunque vaya todo el mundo, y yo lo siento, pero para mí es más importante respetar que no me gusta salir, que no me siento bien fuera, tal y cual, pues lo voy a respetar. Entonces, ahí hay una elección que cada uno tiene que hacer. Una vez ha escogido, ahí simplemente tiene que informar. Y esa información siempre es hablar en primera persona. Porque la asertividad consiste fundamentalmente en describir o afirmar lo que uno quiere o lo que uno no quiere, solo que hacerlo de una manera, digamos, elegante, hacer de una manera que no sea reactiva, hacer de una manera que no sea contra el otro, hacer de una manera que no esté poniendo el acento en el tú. Es que tú, porque claro, tú... No, es el uso... La assertiveness es un invento inglés. Y los ingleses utilizan el I, el verbo, en la primera persona, o las personas del verbo, lo utilizan para todo. Yo, nosotros, para todo. I feel, I believe, entonces siempre está el I por encima de todo. En cambio, en nuestro lenguaje no estamos tan dados a la utilización del yo. Con lo cual, incluso parece que utilizar mucho el yo sea como un acto de engreimiento, un acto de poner en... No, pero es que en realidad, oye, quien piensa, decide, soy yo. Entonces tengo que utilizar bien la primera persona, saber cuándo utilizarla y saber mantener precisamente ese, oye, yo quiero y yo decido, mira, a lo mejor no voy a decir yo, pero sí voy a decir me permito, necesito, según mi opinión, a mí me parece, mira, lo que está sucediendo desde mi punto de vista lo entiendo perfectamente, entiendo que os encontréis todos, pero ¿sabes qué pasa? Que yo me voy a sentir mejor respetando lo que hago hace tiempo que me estoy respetando, no hago salidas, no hago excepciones y es así. Y lo siento, pero esta vez tampoco voy a hacer una excepción. ¿Puedo defraudar? De acuerdo, acepto que defraude, pero yo creo que me podéis entender perfectamente y no pasa nada. Y en todo caso ya habrá otras ocasiones. Pero yo me hago responsable de mi decisión, me hago responsable de lo que yo decido, de lo que yo quiero y lo afirmo de una forma que no sea pues reactiva. En cambio, si ya voy diciendo, que siempre estáis de fiestas, que siempre queréis hacer, es que siempre me estáis haciendo las cosas de noche, yo de noche no quiero. Entonces, es como si no hubiera respetado el hecho de que me habéis tenido en cuenta. Por lo tanto, no es fácil, pero es un entreno, como todas estas cosas. La empatía nace de dentro porque tenemos unos racimos de neuronas que se llaman neuronas de espejo y que pueden captar lo mismo que estás viviendo tú. En cambio, la asertividad es un ejercicio que tengo que hacer adrede. Es como imponerme de algún modo el no soltar las cosas de cualquier manera, sino hacerlas educadamente, pero respetándome a mí. Sí, hay que luchar contra esa tendencia natural de hacer cosas que no queremos para no decepcionar, ¿no? Y eso tiene muchas derivadas. Y, por ejemplo, si me lo llevo a mi terreno, ¿no? Al ámbito de la salud, pues muchas personas cuando toman la decisión de mejorar sus hábitos, ¿no? Pues reciben con frecuencia una desaprobación velada de su entorno, sobre todo si su entorno tenía malos hábitos, ¿no? Y yo qué sé, si por ejemplo deciden no beber alcohol, dejar de beber alcohol
y hay una celebración, pues la gente les va a animar a que beban o a que coman algo que quizás ya no quieren comer. Y estas estrategias de comunicación asertiva, ¿no? De explicar tus motivos sin ser agresivo, reactivo, sin culpar a los demás tampoco, pero manteniéndote fiel a tu elección, a pesar de la presión, es importante. Y luego te sientes bien contigo. Es decir, quizás en un primer momento sí te puedes saber mal por los demás, lo entiendes, pero luego, ¿qué ocurre? El que no se ha respetado se siente mal consigo mismo. El que se ha respetado se siente mejor consigo mismo y refuerza precisamente su autoestima. Entonces, ahí está, es un tema de respeto, es un tema más allá de un tema egoísta, un tema que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay un término que has utilizado que es muy interesante, que es el término decepción. Temo decepcionar. Y decepcionar significa temo que les caiga la imagen que tienen de mí. Entonces ahí tenemos un problema, porque significa que solo me voy a liberar, solo voy a ser yo mismo cuando sea capaz de decepcionar, no porque yo quiera, sino simplemente porque el otro se ha hecho una idea equivocada de mí. Entonces cuando alguien me viene y me dice, qué decepción, no esperaba esto de ti. Bueno, pues chico, pues es la manera que me conozcas mejor, ahora ya me conoces. Entonces, si me quieres mantener tu amistad y tu aprecio, tu cariño, tu amor, que sea aceptando que también soy eso y no correspondiendo solo a lo que tú esperas de mí. Porque entonces tengo que vivir según tus expectativas. Y entonces ya no soy yo. Entonces yo no quiero vivir según tus expectativas. Pero si tus expectativas no se han acomodado bien a quién soy yo, pues entonces tienes un trabajo por hacer, que es, ahora que me conoces también así, ¿qué quieres hacer? ¿Me quieres seguir queriendo a pesar de todo? ¿O ya por eso me excluyes de tu vida? Pues nada, ante eso yo no puedo hacer nada. Eso significa que estabas teniendo una relación conmigo según tus expectativas. Y esto ocurre mucho también en el mundo de las redes sociales, ¿no? Donde mucha gente pues oculta lo que opina por ese miedo a la crítica, incluso cuando viene de extraños, de gente que no conoce de nada, pues le duele recibir mensajes, pues eso, ¿no? De no me esperaba esto de ti, que opinases esto sobre lo que sea, qué decepción. Y eso hay mucha gente a la que esto le afecta y por eso no se muestran como son. Y creo que eso es un problema porque una relación, incluso con una audiencia digital, digamos, que esté basada en una persona que no eres realmente, pues tampoco es sana, yo creo, ¿no? Creo que vivir detrás de un personaje es agotador y hay quien hace esto en la vida real con personas cercanas, ¿no? Y creo que es un problema, que es mejor mostrarte como eres y que la gente con la que conectes, pues genial, y a quien decepciones, pues genial también. O sea, tu misión en la vida no es agradar a todo el mundo. De hecho, es una misión imposible y por tanto está abocada al fracaso y a la frustración. Efectivamente, es decir, al final, cuando tú, incluso tus allegados, tus personas que tú quieres, tú eres el primero en darte cuenta de que tienen luces y sombras y que no hay nadie que no solo tenga luces. La gente tiene luces y sombras y algunas de sus sombras no nos gustan y no nos apetece. Lo que pasa es que, mira, como no vivimos con ellas, pero cuando uno convive o cuando uno tiene amistades profundas, llega un momento que tiene que aceptar las dos partes. Tiene que aceptar luces y sombras. Entonces, no estoy amándote ni relacionándome contigo por tus luces, sino porque en el conjunto de tu persona pues me interesa, me gustas, te aprecio o simplemente he aprendido a quererte. Y en ese quererte se incluye todo. Claro que cuando salen tus sombras me alejo un poco más de ti, se me hace un poco más costoso, es un poco pesado, pues claro. Pero y aún así te sigo queriendo. Si no, estamos ya condicionando las relaciones. No, tienes que ser según yo espero que seas. Entonces, como tú muy bien dices, uno acaba dejando de ser lo que es y se convierte en un personaje. Cuando no somos nosotros mismos, somos un ideal o intentamos ser un ideal, intentamos caer bien a todo el mundo, intentamos ser quien no somos. Entonces, el personaje no es que seas un personaje escénico, teatral, sino que te conviertes en quien no eres. Y ser quien no eres es un personaje. Con lo cual, tarde o temprano te echas en falta a ti mismo. Y siempre llegará un momento en la vida, que es por donde hemos empezado esta entrevista, que tarde o mal te darás cuenta de que por querer complacer a todo el mundo, pues no da resultado. Y fíjate tú
curiosamente, que una de las cosas de las que más se arrepiente la gente antes de morir es de no haber sido ella misma, es de haber escuchado demasiado a los demás, es de no haberse expresado lo suficiente. Por lo tanto, eso es un marco de referencia muy importante. Darte cuenta de que al final tienes que llegar a la muerte con la sensación de haber vivido como tú has querido vivir. Sí, esto lo escribió una enfermera de cuidados paliativos, ¿no? Que hablaba de los 5 principales arrepentimientos que había visto en las personas a punto de morir y hablaba pues de haber perdido contacto con los amigos, de haber trabajado demasiado, creo que mencionaba, pero el primero era ¿no? O sea, haber vivido como esperaban los demás y no como tú querías realmente. Y esto pues también lo decían los estoicos, ¿no? Decía Marco Aurelio que era mucho peor decepcionarse a uno mismo que decepcionar a los demás, o decía Séneca que debíamos vivir para buscar nuestro propio aplauso y no el externo. Y menciono los estoicos porque en tu libro tienes también un apartado, una sección titulada La importancia de que todo te importe lo justo y hablas del estoicismo para la mala bondad. ¿Qué ideas estoicas podrían ser útiles aquí? Sí, mira, pues hay una primera. Yo, como nos tenemos un amigo común que es Álvaro, y Álvaro utiliza la expresión el gen estoico, ¿no? Algún día me dijo, oye, ¿por qué no escribes? Un título podría ser el gen estoico, ¿no? Digo, bueno, pues es un buen título. Pero sí, yo me siento con genes estoicos, ¿no? Entonces, uno de estos genes, quizás de los más importantes, es hacerse la pregunta, ¿por qué son los demás tan importantes para mí? ¿Por qué lo son? ¿Por qué le doy tanta importancia a los demás cuando para los demás yo no soy tan importante? ¿Quién se acuesta pensando en mí y en lo que soy y lo que no soy y si hago y si yo dejo de hacer? ¿Quién? Entonces, tanto que me ocupo yo de lo que pensarán los demás y los demás no están pensando en mí. Por lo tanto, un primer acto humilde y un primer acto es darse cuenta de que a los demás les importas lo justo y que puede ser caldo de comentarios y de crítica, incluso a veces de burla, pues en un momento determinado, porque te han pasado cosas, pero eso dura lo que dura. Luego la gente le es igual. Te va a tratar según sus consideraciones, según sus intereses, según lo que quieren de ti. Por lo tanto, hay un punto irónico y un punto incluso diríamos que muy interesado en la vida social y en la vida de la socialización, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que tener muy claro cuál es la importancia que le quiere dar a los demás. Por lo tanto, ese quedar bien, ese que van a pensar de mí, eso es un error de apreciación sobre uno mismo. Por lo tanto, los estoicos lo primero que te dirían es no quieras controlar lo que no puedes controlar. Y lo que de ningún modo podrás controlar en tu vida es lo que piensen los demás de ti. Por lo tanto, olvídate y ocúpate de ti, ocúpate de tus asuntos, porque además, si te ocupas demasiado de los demás, es un síntoma de que no tienes otras ocupaciones importantes en tu vida. Por lo tanto, para un estoico es muy importante que tú te centres en tus objetivos, te centres en lo que tú realmente deseas, es tu plan de vida, son tus propósitos y no te preocupes tanto de los demás, que además no lo puedes controlar. Por lo tanto, yo creo que ahí para los buenistas es un buen código a tener en cuenta. Y también decían los estoicos que nuestra misión principal es actuar con virtud. Y generalmente cuando actúas con virtud, cuando avanzas en las cosas que te importan, ¿no? Pues la opinión de los demás sobre ti suele mejorar, porque la gente tampoco suele hablar muy bien de las personas sumisas, ¿no? No, te tratan de bobo, exacto, de bobo, de ingenuo. Dicen esto de que a los 20 nos preocupa mucho lo que piensan de nosotros, a los 40 ya no nos preocupa lo que piensan y a los 60 nos damos cuenta de que nadie estaba pensando nosotros realmente, ¿no? Exacto. Que tiene mucho que ver con esto. Bueno, y también tiene que ver en ese trazo, en ese esquema que tú has realizado, tiene que ver también en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero fíjate que cuando somos pequeños no sabemos quién somos. Cuando somos adolescentes no nos gusta cómo somos. Y cuando somos en la primera etapa de nuestra vida, hasta los 40 años, la etapa más, digamos, social, estamos por ser quien se espera que seamos. Tanto que cumplas con los deberes sociales, que tengas hijos, que tengas una casa, que tengas dinero, que seas no sé qué, que seas no sé cuánto. Es
hasta la mitad de tu vida que uno no empieza a preguntarse, ¿pero yo quién soy? ¿Pero yo qué quiero qué quiero hacer con mi vida? Entonces ahí viene el trabajo álmico o el trabajo espiritual en el que uno ya busca la trascendencia, el ir más allá de sí mismo y no ocuparse tanto de sí. Hay un libro interesante, La segunda montaña, de David Brooks, creo que es el autor, que habla de algo similar a lo que estás contando, ¿no? Dice que la primera montaña es la primera parte de la vida, pues eso, hasta los 40, 45, 50, donde estás muy centrado pues, en lo externo, ¿no? El éxito, el dinero, la fama, el estatus, y te das cuenta de que eso no te llena cuando llegas a la cima de esa montaña y hay como que tienes que bajarla y empezar a escalar la segunda montaña, que tiene más que ver con aportar, con ser tú mismo, ¿no? Con desarrollarte tú, conocerte, ayudar también a otros a hacerlo. Y claro, hay una fase de transición entre la primera montaña y la segunda, que suele manifestarse como esa famosa crisis de los 40, ¿no? Donde igual, en este caso, pues muchas personas se dan cuenta de que no están viviendo la vida que querían vivir, ¿no? Bueno, mencionas también en el libro que cuando estudiaba psicología se usaba personalidad y carácter de forma intercambiable realmente, a pesar de ser cosas muy distintas. Y en mi libro, sabiamente, pues hablo también de esto, ¿no? Porque yo tengo la misma sensación. Son cosas muy distintas y pocas veces se aclara esta distinción. ¿Cuál es para ti la diferencia entre personalidad y carácter y qué atributos de carácter debemos desarrollar para no caer o para salir de esta mala bondad? Efectivamente, el término personalidad siempre se refiere a nuestros rasgos estables. ¿Qué es aquello que se mantiene estable a lo largo del tiempo? Pues bueno, que soy simpático, que soy muy extrovertido, lo que decíamos, ¿no? O mi personalidad pues es una persona muy cerrada, soy una persona muy taciturna, soy una persona tímida, Hay rasgos que se mantienen estables a lo largo de la vida, probablemente no van a cambiar o se van a matizar, van a sufrir pequeñas matizaciones, pero lo vas a mantener prácticamente toda tu vida. El carácter, en cambio, es aquello que tú decides que dirija tu vida. Entonces, uno tiene que hacer carácter. Y el carácter significa el dominio de tus pasiones, el dominio de tu temperamento, que precisamente carácter viene a ser como marca, aquello que está fijado, ¿no? El carácter, ¡pum! ¿Cómo es aquel carácter? Eso está muy vinculado al temperamento en psicología y por lo tanto está vinculado a esos principios de que una persona se mueve según su instinto, ¿no? Entonces los antiguos griegos le ponían también títulos a ese carácter, los que son más agraciados, los que son más atléticos, los que son más gorditos, los que son... En función del tipo de movimiento orgánico, se le ponía una etiqueta de carácter. Pero con el tiempo hemos entendido que el carácter es aquello que uno expresa, aquello que uno quiere ser. Y no como personalidad, sino como destino. De algún modo es como decir... ¿Qué principios, valores quiero que guíen mi vida? Y eso significa que voy a tener que convertirme en eso. Quiero ser una persona agradecida, quiero ser una persona respetable, pero no por los demás, sino por mí mismo. Quiero ser una persona coherente, quiero ser una persona basada en principios, quiero ser una persona ética, quiero ser una persona que practique el bien. No que sea buena, que practique el bien. Pues todo eso son virtudes que tengo que asumir y aprender en mi vida. Entonces ahí Aristóteles nos da una lección en el sentido práctico de cómo son los caminos para la virtud. Y nos dice, primero, la virtud hay que elegirla. Por lo tanto, primero hay que conocerla. Entonces, uno, ¿por qué es bueno? Porque ha conocido el mal. Una persona que supuestamente no ha hecho nunca nada mal, que siempre ha evitado el mal, que teme el mal, esa persona no puede escoger entre el bien y el mal. Va a ser una persona obediente. Por lo tanto, uno tiene que conocer el mal en su vida. Sí, he hecho cosas mal. Sí, me he portado mal. Sí, he causado dolor a otras personas. O sea, he conocido lo contrario del bien. Y por lo tanto puedo escoger. Oiga, después de vivir la experiencia de hacer daño a los demás, eso no lo quiero.
y yo quiero practicar el bien. De acuerdo, primera cosa, escojo el bien. Segundo camino, practica el bien. La virtud tiene que practicarse. Entonces, primero la escojo, porque la conozco. Segundo, la practico. Pero claro, si nadie me ve practicar el bien, yo puedo tener la boca llena de bondad, pero nunca me ven practicar el bien. Entonces, tengo que practicar. Y solo al final, uno ama, uno quiere, por encima de todo, la bondad. Entonces, ahí está el hecho de ser o hacer carácter. Y en este sentido los griegos lo tenían muy claro. Por encima de tu personalidad, tienes que grabar en ti aquello que quieres que sea tu vida. Y eso es una entrega a la honestidad, a la autenticidad, al coraje. Es decir, había una serie de principios, según cada tradición griega, pero marcaban unos ciertos principios de vida, que es lo que uno debía desarrollar a lo largo de su vida. Y eso es hacer carácter, y hacer un buen carácter, que además sea un carácter manso, que significa no ser un carácter belicoso, ansioso, muy dado a la inmediatez, sino un carácter paciente, manso en este sentido, no ingenuo, pero manso, de buen trato, de buena simpatía, de buen acercamiento, una persona cálida, y todo eso es algo que uno aprende a ser. Por lo tanto, no va con el aprendizaje de entrada, sino va con lo que uno decide ser. Digamos que la personalidad está principalmente en los genes, pero el carácter lo vas forjando tú con el trabajo diario, ¿no? Efectivamente. Ya por ir terminando y conectado con esto, ¿no? O sea, ¿cuánto se puede mejorar esta mala bondad? Porque decías que tiene un componente innato importante, ¿no? Pero en tu experiencia en consulta y para la gente que quizás se está sintiendo identificada con lo que estamos hablando, ¿cuánto podemos realmente cambiar? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué nos puedes decir aquí? Bueno, ahí podemos ir en dos caminos, ¿no? Yo creo que hay dos caminos que van siempre en paralelo cuando hablamos de cambio. Una cosa es el crecimiento o desarrollo personal, que es lo que puedes aspirar cuando vienes a hacer terapia. Tenemos un problema, tenemos un desajuste, tenemos una manera de entender, unas creencias que nos tienen un poco locos, tenemos cierta capacidad de sentir, que a lo mejor es un poco desproporcionada, tenemos unos instintos a lo mejor mal llevados, y eso en la terapia podemos corregirlo y podemos conducirlo para que tú aprendas a funcionar mejor como persona. Entonces, eso sería cómo tu personalidad puede ser modulada para que funcione mejor para ti, para que seas más feliz, para que te sientas bien contigo mismo, para que funciones mejor como persona. Pero a la vez hay un segundo trabajo por hacer, que es un trabajo que llamamos de interioridad. ¿De acuerdo? Pero ¿podemos ir más allá del personaje? ¿Podemos ir más allá de la personalidad? ¿Podemos hacer que tu vida no sea dirigida no por esa personalidad, sino por un sentido más profundo, por una trascendencia, por un propósito que a ti te mueva a lograr que tu vida tenga un mayor sentido, una mayor apertura, a una mayor conciencia de quién eres, de qué eres, y de cómo eso se traduce en una acción concreta en tu vida? Porque entonces, ¿qué logramos? Ir más allá de la personalidad, ir más allá de la persona, entonces vamos a lo transpersonal. Entonces, ese es un trabajo donde ya trabajamos la conciencia, la meditación, el mundo interior. Ya es un trabajo diferente del propio de la psicología. Por eso yo no puedo entender la psicología sin la espiritualidad. Y por eso creo que la visión transpersonal es la que nos ayuda a superar el marco preconsciente, sería todo lo instintivo, el marco consciente, que es el marco de lo que hemos construido según lo que nos traemos de motivaciones, hábitos, creencias, para ir a la trascendencia a lo supraconsciente, a ir más allá de lo consciente para abrazar nuestra naturaleza más profunda en realidad, ¿no? Que es formar parte de ese todo, formar parte de ese cosmos, de ese universo en el que como personas que estamos en él,
quizá tengamos una misión para ese propio mundo. Entonces ya dejamos de preocuparnos tanto de nuestro ombligo, dejamos de mirarnos tanto si somos más, si somos menos, para ver en todo ello un propósito mayor. Entonces cuando logramos ir para ahí, ya logramos, yo creo que ese trabajo profundo de entender quién somos en realidad. Y fíjate tú, Marcos, que cuando las personas han sufrido experiencias duras, han sufrido avatares, enfermedades, accidentes, situaciones muy límite, casi todas vienen transformadas. Casi todas viven un proceso de desprendimiento de lo que fueron, a lo que ya no le dan tanta importancia y en cambio se esencializan, van a lo profundo, van a lo que realmente importa. Con lo cual ya no le damos tanta importancia a esa creación de quién soy como personalidad, sino más bien qué es lo que es importante en la vida y a qué me debo y qué es lo que yo en este momento puedo entregar a esa vida a la que pertenezco y que de algún modo espera mi singularidad. Espera qué le puedo dar yo a esa vida que me ha sido dada. Entonces, ahí va la cosa. Me encantaría hablar más contigo de cómo interpretas este concepto de espiritualidad, ¿no? Que a muchos psicólogos les da un poco de miedo por considerarlo quizás poco científico, y veo que tú lo abrazas con todas las consecuencias, que me parece perfecto, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos para otra charla y quiero terminar la entrevista igual que tú terminas el libro, en el que después de 250 páginas o no sé cuántas, hablando de la mala bondad, pues explicas cómo entiendes tú la buena bondad, la bondad real y cómo practicarla, ¿no? ¿Qué sería realmente esa bondad bien entendida? La bondad bien entendida significa bajarla a la tierra, bajar la bondad, la virtud, bajarla a la tierra y convertirla en acción. Entonces ya no hablamos de ser virtuoso, sino de actuar de forma virtuosa. Y la acción virtuosa, o llamémosle valores, principios, el principio de la bondad en acción significa hacer el bien. Y por hacer el bien no quedo bien muchas veces. No por hacer lo que considero que es mejor para ti. El mejor bien que te puedo hacer a lo mejor es decirte cosas que no te van a gustar. Entonces, no estoy quedando bien, no estoy procurando que todo vaya bien, sino estoy haciendo en virtud de lo que yo entiendo, en virtud de mi capacidad y mi conciencia, el mayor bien posible. El Maestro Jesús, cuando nos dice, ama a Dios por encima de todas las cosas y a los demás igual que a ti mismo. Igual que a ti mismo. Entonces nos sitúa a todos por igual. Entonces no te sitúes tú ni por encima ni por debajo. Y actúa siempre bajo la consigna de haz el mayor bien posible, porque te sentirás también bien contigo mismo. Perfecto, Xavi, pues me parece un buen mensaje para terminar. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por divulgar sobre esa mala bondad, también la buena bondad, que me parece muy necesario y que ayuda a mucha gente. Muchas gracias y estamos en contacto. De acuerdo, Marcos, ahí estamos. Un abrazo.